creciente la incidencia de cáncer de tiroides papilar. Ha habido un aumento exponencial en casi de todo el mundo de esta gran incidencia sobre el cáncer de tiroides papilar. Sobre el sobrediagnóstico, este se va a producir un mayor diagnóstico de tumores pequeños clínicamente silenciosos. En cuanto a las condiciones previas para el diagnóstico, sobrediagnóstico de cáncer de tiroides papilar, tenemos que tener en cuenta dos cosas que son el primer criterio, que puede haber un reservorio de cáncer papilar subclínico en muchas personas, y en cuanto al segundo, que es la capacidad de tecnología para identificar los tumores. Eh, en cuanto al procedimiento que se diagnostica para el cáncer, se ha habido un circuito de retroalimentación positiva y en cuanto al circuito de retroalimentación positiva, se ha visto un aumento de la incidencia del cáncer de tiroides papilar para identificar más enfermedades, ¿no? En cuanto a la matriz de Haddock modificada para prevenir el daño por sobrediagnóstico en el cáncer de tiroides papilar, tenemos que tener en cuenta factores del paciente, un prediagnóstico. En cuanto al prediagnóstico, tenemos que educar a la comunidad sobre conceptos de sobrediagnóstico. También podemos comprender el conocimiento acerca del sobrediagnóstico en el cáncer de tiroides papilar en cuanto a los valores mm, de, de este, mm, que se toma, ¿no?, en la tiroides papilar. Otro criterio que también debemos tener en cuenta es educar a los pacientes sobre la posibilidad de un diagnóstico incidental al momento de realizarle una cirugía por una enfermedad benigna aparente, ¿no? En cuanto al post-diagnóstico, tenemos que tener en cuenta desarrollar la ayuda para la toma de decisiones, para que los pacientes consideren opciones de tratamientos menos invasivas. También tenemos los proveedores de atención médica y medio ambiente. Tenemos que tener en cuenta la capacitación regular para proveedores de atención médica sobre conceptos de sobrediagnóstico. También reducir el pedido de investigaciones de ultrasonido innecesarias y también reducir la aspiración o biopsia con agujas finas también innecesarias. La investigación de lesiones encontradas incidentalmente y también fomentar el uso de procedimientos conservadores. Ya. En cuanto al tratamiento inicial del cáncer de tiroides papilar, em, tenemos que, bueno, nos vamos a hacer una pregunta que es, ¿se deben de tratar todos los cánceres de tiroides papilar? Bueno, según los estudios de Miyauchi y sus colegas en el hospital de Kobe en Japón, eh, ellos hicieron un estudio acerca de la historia natural de los microcarcinomas. Bueno, van a tener en cuenta la vigilancia activa, eh, que los pacientes que han tenido una vigilancia activa, en estos pacientes se ha demostrado que no hubo muertes por cáncer de tiroides. También se ha demostrado que un 3,8% del desarrollo de metastasis ganglionares eh, se da a los 10 años. También el 8% con agrandamiento tumoral mayor o igual de 3 milímetros se va a hacer a los 10 años. También va a haber el riesgo de progresión de la enfermedad, va a haber un mayor riesgo en pacientes jóvenes y un menor riesgo en pacientes adultos mayores. En cuanto al número de pacientes en el grupo de vigilancia activa,
que experimentaron complicaciones por su tratamiento, em, en estos pacientes fue menor que en los pacientes que han elegido una cirugía inmediata, ¿no? Em, También este estudio de Miyauchi y sus colegas en el hospital, em, no, ellos han realizado un, este estudio que les hablé, este pequeño resumen, eh, se realizó, ¿no? En un estudio de 1.263 pacientes, en el cual ellos eligieron una vigilancia activa, en el cual ha habido, ¿no? No ha habido, mejor dicho, ha habido una menor muerte en estos cánceres de tiroides, ¿no? Ha habido una disminución, que sería algo bueno para los pacientes. También habla, ¿no? Que debemos de tener en cuenta la vigilancia activa y también los criterios de exclusión. En esos casos lo considera la metastasis ganglionares o distantes. Estos van a ser, ¿para qué? Para ver para ver una preocupación acerca de la malignidad del alto grado de la biopsia y la potencial que se va a ver en estos pacientes de cáncer de tiroides papilar. Doctor, buenos días. Continuando con la exposición Inca Ortiz Liz Grecia. Respecto a los factores de riesgo potenciales para el cáncer de tiroides, vamos a tener las exposiciones extrínsecas y las intrínsecas. Dentro de las extrínsecas vamos a tener la radiación, que es el factor de riesgo mejor definido, y se considera que el aumento de riesgo va a establecerse a nivel cuando la exposición haya sido a nivel de la infancia y la adolescencia. La exposición a la radiación ha aumentado en los Estados Unidos, hace referencia al estudio. Sin embargo, la mayor parte de esto se debe a una radiación que haya sido a partir de tomografías computarizadas y los escáneres de medicina nuclear, los cuales son poco frecuentes antes de los 20 años de edad. También otra exposición sería el tabaquismo, pero en este estudio hace de que la mayoría de la evidencia sugiere una reducción del 30 al 40% del riesgo de cáncer de tiroides en el caso de los pacientes que son fumadores activos, pero hay una prevalencia cada vez menor de fumar en la mayoría de los países. Entonces podría decirse de que la incidencia del cáncer papilar puede deberse a una disminución de las tasas del tabaquismo, aunque esto todavía no está completamente estudiado, pero se están haciendo investigaciones futuras. Siguiente, por favor. En cuanto al alcoholismo, la mayoría de los estudios sugieren una reducción del riesgo de cáncer de tiroides en un 20 a un 30% en aquellos pacientes que tienen un consumo moderado de alcohol, aunque es improbable que el consumo de alcohol haya disminuido significativamente el cáncer de tiroides, pero se sabe de que en los países donde existe un consumo moderado de alcohol, el cáncer de tiroides ha estado disminuyendo, aunque la incidencia es mínima. Respecto a los factores dietéticos, vamos a tener el yodo mm, y los nitratos. Referente al yodo, la deficiencia de yodo se va a asociar con tasas altas de cáncer de tiroides folicular y el anaplásico. Y en cuanto a la transición de una población, hace referencia a que existe a un aumento de la proporción de cáncer papilar, en donde la ingesta de yodo es menor en cuanto a a las poblaciones que tienen una ingesta de yodo suficiente. Referente a los nitratos y a los nitritos, la relación entre la exposición entre los nitratos y los nitritos que van a estar en algunos alimentos, en algunos vegetales y en el agua, se ha hecho estudios de cohortes en los cuales se ha tenido un resultado que existe un bajo riesgo de padecer cáncer de tiroides, pero aún se está examinando. En cuanto a la ingesta de verduras, también se han hecho estudios pequeños, pero en su mayoría han sido retrospectivos
y los cuales sugieren una asociación entre la ingesta de las verduras y el riesgo del cáncer de tiroides, aunque estos no han sido confirmados. Referente a las toxinas ambientales, eh, vamos a tener los retardantes de llama, que se realizó un estudio en el cual sugiere de que estos retardantes de llama podrían conllevar a un aumento en el tiempo de cáncer de tiroides, aunque esto también necesita mayor investigación. Y referente a los medicamentos, principalmente a los hormonales, se dice de que las mujeres que se someten a tratamientos de fertilidad van a tener un mayor riesgo de diagnóstico de cáncer de tiroides, aunque estos resultados son muy difíciles de comprobarlo, pero existe una relación a nivel de las causas que la paciente consuma o tenga tratamientos de fertilidad. Siguiente, por favor. En cuanto a los factores intrínsecos, vamos a tener la obesidad, entre estos el peso corporal. Este principalmente va a estar asociado a que se va a haber un aumento en el índice de masa corporal y por ende va a haber un riesgo de mayor de padecer cáncer de tiroides. Se dice de que un aumento del índice de masa corporal de 5 kilogramos por cada metro cuadrado, este nos va a dar un riesgo de cáncer de tiroides de un 6 a un 13%. También en cuanto a la estatura, se va a asociar en un mayor riesgo de cáncer de tiroides. Esta es una asociación que no es muy probable, aunque existe un conocimiento sobre la relación entre que la estatura nos podría dar un riesgo de cáncer de tiroides, aunque todavía no, los estudios no están avanzados. En cuanto a los factores metabólicos, vamos a tener que principalmente los factores que nos van a dar un riesgo de cáncer de tiroides va a ser en pacientes que tengan diabetes, hiperlipidemia o también en el caso de los pacientes que presenten un síndrome metabólico. Referente a la concentración de TSH en suero y autoinmunidad, los estudios transversales van a sugerir que el diagnóstico de cáncer papilar de tiroides se va a asociar a una mayor concentración de TSH sérica y también en el caso de la tiroiditis de Hashimoto. Principalmente varios estudios hacen referencia de que una TSH sérica más baja está asociada con el diagnóstico de cáncer de tiroides, pero también hay un estudio, solo uno, que dice de que, que cuando tenemos una TSH más alta también podría estar asociada al riesgo de cáncer de tiroides. Y en cuanto a la tiroiditis de Hashimoto, existe también un factor de riesgo, el cual todavía se debe demostrar y se debe comprobar referente a la autoinmunidad tiroidea. Siguiente, por favor. Em, Referente a los datos de vigilancia que hace referencia a la Asociación Americana de Tiroides para el Diagnóstico de Nódulos, está relacionado principalmente con los microcarcinomas. Un microcarcinoma papilar tiene una definición métrica arbitraria menor a 10 milímetros, pero la mayoría de los pacientes con cánceres papilares intratiroideos son mayor a 10 milímetros de diámetro. Pero en estos casos los pacientes tienen un buen pronóstico. También se realizaron dos pequeños estudios, los cuales han informado de que solo se debe realizar una vigilancia activa en cuanto a los papilares, en cuanto a los cánceres papilares mayores a 10 milímetros de diámetro, pero en este caso solo son estudios pequeños y solo son dos. Siguiente, por favor. En cuanto a los abordajes quirúrgicos, principalmente para casi todos los cánceres papilares se necesita un tratamiento y la cirugía es la terapia clave. Aunque los objetivos de la cirugía son estirpar los tumores primarios y también minimizar un riesgo de recurrencia de la enfermedad y también proporcionar una estadificación precisa y permitir de esta manera la administración de yodo radioactivo, pero cuando sea apropiado.
En cuanto también a los abordajes quirúrgicos, la evaluación preoperatoria precisa es fundamental para poder tomar una decisión quirúrgica. Dentro de las opciones que tenemos sería una tiroidectomía, ya sea total o una lobectomía, y también realizar una disección ganglionar del cuello, ya sea central o sea ipsilateral, pero siempre teniendo en cuenta un enfoque óptimo y todavía esto está siendo controvertido en la actualidad. Siguiente, por favor. En cuanto a la evaluación preoperatoria, vamos a tener que la ecografía está ampliamente aceptada como la técnica de imagen de primera línea para la evaluación preoperatoria del cáncer de tiroides papilar. Pero sin embargo, la precisión de la ecografía debe tener un operador experto. Pero es posible de que a pesar de que el operador sea experto, em, no se llegue a veces a ubicar em, particularmente hacia dónde ha sido la extensión, ya sea al mediastino superior, al espacio retrofaríngeo o al espacio posterior, y si hay una invasión a la tráquea y una enfermedad traqueosofágica. También existe un metaanálisis en el cual hace referencia a una combinación entre, entre el ultrasonido y la tomografía computarizada con contraste, pero este, este se dice de que es superior a cualquiera de las técnicas que sean por sí solas para poder identificar la metástasis a nivel de los ganglios cervicales. Siguiente, por favor. Referente a la lobectomía versus tiroidectomía total, principalmente vamos a tener que hace 10 años las guías del 2009 de la ATA sobre el cáncer de tiroides recomendaban la tiroidectomía total para todos los cánceres papilares mayores a 10 milímetros de diámetro. Y bueno, también establecían que la lobectomía puede ser suficiente para aquellos microcarcinomas intratiroideos unifocales, pero de bajo riesgo. Estas recomendaciones se basaron en los datos de la Base de Datos Nacional de Cáncer de Estados Unidos, la cual sugirió una ventaja de supervivencia en pacientes con cánceres de tiroides de mayor de 10 milímetros de diámetro que se sometieron a una cirugía completa. Ahora, la lobectomía puede ser suficiente para los microcarcinomas infratiroideos unifocales, los cuales son de bajo riesgo. Y los cohortes de un solo centro también confirman una mortalidad y un riesgo de recurrencia extremadamente bajos en aquellos pacientes que han sido sometidos a lobectomía. Siguiente, por favor. En cuanto a todas las guías actuales, sugieren ahora la lobectomía para los microcarcinomas papilares intratiroideos. De manera más controvertida, estas pautas apoyan la tiroidectomía total o la lobectomía para la mayoría de los pacientes con cánceres papilares de 10 a 40 milímetros de diámetro y sin extensión extratiroidea o una evidencia clínica de metástasis en los ganglios linfáticos. Respecto a las pautas, apoyando la tiroidectomía total en aquellos pacientes que con tumores grandes o con características preoperatorias de alto riesgo. La tiroidectomía total para aquellos pacientes con características histológicas también de mayor riesgo. Una consideración estrechamente relacionada en sí se debe realizar la ablación con yodo radioactivo, dado que la tiroidectomía total es casi siempre un requisito previo para esto. Es fundamental que el cirujano discuta la posibilidad de la necesidad de convertir una lobectomía planificada en una tiroidectomía total, con o sin disección central del cuello, basándose en los hallazgos intraoperatorios que no fueron evidentes en las imágenes preoperatorias. Siguiente, por favor. En aquí podemos observar el cuadro, el cual nos es un marco para planificar la extensión de la tiroidectomía para el cáncer de tiroides papilar diagnosticado preoperatoriamente.
Principalmente en cuanto a en aquí podemos observar, tenemos los cánceres de tiroides bilaterales, en los cuales vamos a tener una metástasis a distancia, la identificación preoperatoria, la cual involucre a los ganglios linfáticos, una extensión extraoperatoria, también en los casos de sospecha de tumor de riesgo, el cual no haya sido diferenciado, y también en el caso de los tumores de que tengan un mayor tamaño. Y también podemos tener en cuenta en este cuadro en caso de la enfermedad macroscópicamente irresecable, la cual haya sido susceptible al yodo radioactivo, la enfermedad microscópicamente, la enfermedad primaria más extensa, y en cuanto también a la invasión vascular y también una relación referente al posiblemente a los factores genéticos, los cuales nos van a dar un mayor riesgo de padecer el cáncer de tiroides papilar. Siguiente, por favor. Referente a la extensión de la disección del cuello, mm, principalmente después de resolver la extensión de la tiroidectomía, el siguiente problema quirúrgico que puede ser clave es determinar la extensión de la disección ganglionar del cuello. En este caso, si la hubiera. Ahora, cuando no exista una evidencia clínica de metástasis de enfermedad ganglionar, ya sea preoperatoria o intraoperatoriamente, el cirujano tratante debe decidir si realizar una disección del ganglio central y también realizar a nivel del cuello la exploración de los ganglios linfáticos, prelaringios, traqueales y los paratraqueales, los cuales van a estar unidos superiormente por el hioides y lateralmente por las carótidas, e inferiormente por la arteria inominada a la derecha y también al plano axial correspondiente al lado izquierdo. Referente a los defensores, sugieren que la disección profiláctica del ganglio central va a identificar regularmente la enfermedad ganglionar y va a reducir potencialmente el riesgo de recurrencia y la necesidad de reoperación en un campo quirúrgico con cicatrices. Además, en el posoperatorio se dispone de una mayor información sobre la estadificación y la estratificación de riesgo, y sin embargo no resecar la metástasis microscópica en los ganglios cervicales centrales que se identificarían mediante una disección profiláctica de ganglio central, y no parece influir con el pronóstico de cáncer papilar de bajo riesgo. Siguiente, por favor. Doctor, buenos días. Compañero, buenos días. Vamos a continuar con la exposición. Mi nombre es Iván Mejía, doctor. En lo que es la terapia de postoperatoria con yodo radioactivo, tenemos que tener en cuenta que en pacientes de bajo riesgo, el yodo radioactivo, o más conocido como el I-131, ¿no? Por las siglas del yodo, se utiliza en dos contextos, ¿no? Se utiliza en lo que es una ablación remanente y una terapia adyuvante. En lo que es la ablación remanente, se utiliza lógicamente para que destruir el tejido remanente post-cirugía, ¿no? Post-quirúrgico. Esto puede mejorar con la estratificación basada en lo que es una gammagrafía, ¿no? Post-tratamiento, y nos va a permitir lo que es un seguimiento más específico con yodo radioactivo y mediciones de tiroglobulina sérica, lo cual vamos a explicar posteriormente acerca de la tiroglobulina también. Asimismo, se utiliza en lo que es la terapia adyuvante, ¿no? Administrar, ¿esto para qué? Para destruir lo que es la enfermedad oculta en aquellos pacientes de bajo riesgo y que tienen un mayor riesgo de recurrencia, ¿no? Esto también nos indica lo que es nuestra, la exposición del artículo que hemos, bueno, de la revista que hemos cogido, es que no mejora la supervivencia específica de la enfermedad, ¿no? Ahora, la ambigüedad entre lo que es la ablación de remanentes y la terapia adyuvante muestran que la terapia con yodo radioactivo a dosis alta, estamos hablando de 100 milicurios,
Recordemos que el curio es una unidad de actividad radiactiva, ¿no? En este caso, el valor de 100 milicurios, ¿no? Y lo que son las dosis de 30 milicurios utilizando, sea para la ablación o la TSH humana recombinante, fue equivalente para lograr la ablación de remanentes, ¿no? En relación a lo que es la dosis. Siguiente, por favor. Ahora, la Asociación Americana de Tiroides, la ATA, ¿no? Enfatiza lo que es la ablación de remanente de yodo radioactivo. No se recomienda de forma rutinaria después de la tiroidectomía. Eso es lo que, bueno, recomienda lo que es la ATA, ¿no? En pacientes que han tenido cáncer diferenciado de bajo riesgo. Ahora, en pacientes que tienen enfermedad de riesgo intermedio, con características de bajo riesgo, nos indica que la terapia con yodo radioactivo tiene que ser en lo que son dosis bajas, ¿no? De 30 milicurios. En pacientes con grandes remanentes o con sospecha de enfermedad residual, se tiene que dar una terapia de yodo radioactivo de hasta 150 milicurios. Bueno, eso es lo que nos indica la ATA, ¿no? Siguiente. Ahora, esto también nos habla acerca de lo que es la terapia de supresión. La terapia de supresión, ¿qué es, no? Esta terapia se utiliza principalmente en lo que son en pacientes con cáncer de tiroides para prevenir lo que son las recurrencias o la progresión del cáncer. Consiste en minimizar la TSH. Entonces, ¿cómo minimizamos la TSH, no? Vamos a dar lo que es la levotiroxina a dosis un poco alta, ¿no? ¿Para qué? Para precisamente minimizar o suprimir lo que es la TSH. Muchas veces cuando se le va a dar la levotiroxina en esas dosis un poco altas, incluso lo vamos a llegar un poquito al paciente a lo que es el hipertiroidismo, ¿no? Recordemos que la TSH es un factor de crecimiento para el tejido tiroideo y el cáncer de la tiroides, ¿no? O sea, va a hacer de que el cáncer crezca, ¿no? Por eso es que es muy importante suprimir o minimizar lo que es la TSH. Ahora, estudios retrospectivos, ¿no? Que se ha hecho han demostrado un gran beneficio con terapia de supresión agresiva, ¿no? ¿Esto con qué finalidad? De mantener lo que es la TSH con valores séricos menor a 0.1 microunidades por litro, ¿no? En pacientes con enfermedad avanzada. Asimismo, también nos indica el estudio realizado que la supresión a largo plazo de TSH nos puede conllevar a consecuencias adversas, como es la enfermedades cardiovasculares, fibrilación auricular, osteoporosis, riesgo de fracturas, ¿no? Es ese riesgo que se asume, ¿no? Con esta supresión a largo plazo. Siguiente. Ahora, existen pautas actuales de la Asociación Americana de Tiroides, ¿no? En la cual esto nos dice, o sea, que no recomienda la supresión de TSH en pacientes de riesgo bajo e intermedio, ¿no? Que hayan tenido una respuesta excelente al tratamiento. Eso quiere decir que no hay que llevar los niveles de TSH de 0.5 a 2, ¿no? Microunidades por litro. Ahora, en lo que es la supresión leve de TSH, ¿no? Para alcanzar lo que es la TSH sérico de 0.1 a 0.5 microunidades por litro en pacientes de alto riesgo, ¿no? Que han tenido lo que es una excelente respuesta a la terapia. Y en caso de una supresión agresiva, en la que vamos a suprimir la TSH a valores a menos de 0.1 microunidades por litro, esto se da para pacientes con enfermedad de estructura residual o en una respuesta bioquímicamente incompleta cuando la paciente es joven, más que todo, es premenopáusica o tiene riesgo de desarrollar complicaciones cardiovasculares, ¿no? Bueno, esas son las pautas de la ATA, ¿no? Siguiente. Ahora, en lo que es las decisiones claves en seguimiento, acá tiene mucho que ver el actor principal es la tiroglobulina. ¿Qué es la tiroglobulina? La tiroglobulina es una proteína que la glándula tiroides va a producir, ¿no? Y utiliza para lo que es generar la T3 y la T4, ¿no? Los cuales nos van a ayudar, lógicamente, a controlar el metabolismo y el crecimiento. Ahora, la tiroglobulina ocupa un lugar central, ¿no? En lo que es la definición de cura.
porque cuando hay una recurrencia, ¿no? Hay una recurrencia estructural, ¿no? Estamos hablando netamente de la estructura, generalmente se identifica un resultado positivo de tiroglobulina antes de la obtención de imágenes anormales, ¿no? Eso que lo hacemos por la ecografía. Los niveles de tiroglobulina siempre deben interpretarse previa a una prueba de tumor residual, ¿no? Clínicamente significativo. Ahora, los niveles indetectables de tiroglobulina en pacientes con cáncer de tiroides de alto riesgo puede requerir un procedimiento diagnóstico para descartar la enfermedad, ¿no? Puede ser otros procedimientos como una tomografía, una resonancia, ¿no? Asimismo, esto nos indica que antes de considerar a un paciente como elegible para terapia sistémica, se debe realizar una evaluación exhaustiva para determinar si o más lesiones son susceptibles de tratamientos localizados. Siguiente, por favor. Ahora, en pacientes post-lobectomía, como ya lo indicó mi compañera, no indica solamente se ha extraído un lóbulo, ¿no? Los resultados de ensayo de tiroglobulina no pueden discriminarse entre lo que es una tiroglobulina benigna del lóbulo tiroideo residual y una tiroglobulina maligna, ¿no? Que es de una enfermedad residual, ¿no? Asimismo, esto se ha propuesto lo que es un límite de 30 nanogramos por mililitro para discriminar entre un paciente que tiene o no una respuesta al tratamiento, ¿no? Ese es el límite que se ha establecido. Ahora, la ecografía de cuello, ¿no? Se considera como una herramienta esencial, ¿no? Bueno, el doctor también nos indicó eso, para lo que es para la evaluación de lo que es la respuesta al tratamiento inicial, ¿no? Esto se da en lo que son pacientes con lobectomía. Ahora, lo que es la biopsia aspirativa, ¿no? De aguja fina, o los ensayos moleculares de tiroglobulina, se realiza, ¿para qué? Para confirmar lo que es la malignidad de las lesiones, ¿no? Con progresión a una enfermedad estructural, ¿no? Y que se van a someter a un tratamiento adicional si se confirma la recibida, ¿no? O la recaída, se puede decir. Ahora, según la ATA, la Asociación Americana de Tiroides, considera de 8 milímetros para el ganglio central del cuello y 10 milímetros para lo que es los ganglios laterales. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué hacemos si es que, ¿no? ¿Qué hacer con el aumento de los niveles de tiroglobulina? Bueno, lo que son en pacientes con tiroidectomía, con o sin tratamiento postoperatorio con el yodo 131 o con lo que es el yodo radioactiva, ¿qué se va a esperar, no? Niveles bajos, pero detectables de tiroglobulina menor a 5 nanogramos, ¿no? Por mililitro, y sin lesiones de cuello identificadas en ecografía, ¿no? Lo que van a permanecer libres de enfermedad durante un seguimiento prolongado. En lo que es en pacientes con valores más altos o valores que aumenten rápidamente en tiempo de duplicación en menor de un año, son más propensos a desarrollar una recurrencia estructural. Ahora, la evaluación diagnóstica puede incluir estudios funcionales, ¿no? Dentro de los cuales está lo que es la tomografía por emisión de positrones, ¿no? Con 2-fluorodesoxirribosa o con sus siglas, ¿no? La FDG-PET, ¿no? El cual nos va a dar una mayor sensibilidad, ¿no? Y también lo que es se va a hacer lo que es la versión diagnóstica con los estudios transversales, ¿no? Estamos hablando de la tomografía o la resonancia. Siguiente, por favor. Ahora, este cuadrito que están viendo en su pantalla, nos habla acerca de lo que es el manejo de pacientes con niveles de tiroglobulina por encima del valor ¿no? De corte libre de enfermedad, ¿no? Excelente respuesta. Y lo que habla también lo que es la ecografía de cuello es negativa, ¿no? A ver, para explicarles un poquito. Tenemos en la parte central lo que es, ¿no? La tiroglobulina basal, que va a estar en mayor a 0.2 nanogramos por mililitro. Y una ecografía de cuello negativo, ¿no? Después de una tiroidectomía total, ¿no? Con o sin yodo radioactivo. Ahora vamos a tener, de este cuadro podemos desprender que vamos a tener valores de 0.2 a 5 nanogramos por mililitro en un tiempo de duplicación menor a un año. Esto, ¿qué vamos a tener que hacer en estos casos, no? Vamos a tener que hacer una evaluación ecográfica periódica,
¿no? Más o menos nos habla entre 6 a 12 meses, ¿no? De la tiroglobulina basal, ¿no? Y cuello. Eso es lo que se tiene que hacer en estos casos. Ahora, cuando tengamos valores de 0,2 a 5 nanogramos por mililitro, esto en un tiempo de aplicación menor a un año, ¿no? Y la tiroglobulina mayor a 5 nanogramos, lo que es por mililitro, estos dos nos va a conllevar a hacer lo que son estudios transversales, ¿no? Y o funcionales, ¿no? Pueden seguirme con las flechas. Ahora, de esto, si es que hubiese un hallazgo positivo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que hacer una vigilancia activa, ¿no? O tratamiento, ¿no? Si nos das un hallazgo negativo, vamos a tener que hacer una vigilancia activa o un tratamiento empírico con yodo radioactivo, ¿no? Algo lo que ya el doctor nos explicó también, pero bueno, acá en este cuadro les vuelvo a repetir todo lo que se tiene que hacer. Esto en base a lo que es la tiroglobulina, ¿no? El cual nos va a ayudar, ¿no? A determinar la acción a tomar. Siguiente, por favor. Ahora, en lo que es el manejo avanzado del cáncer de tiroides papilar, bueno, tenemos que tener en cuenta de que en lo que es el manejo actual con terapia papilar, existen, o sea, se da con inhibidores de multiquinasas, ¿no? Ahora, en esta parte nos dice que un tercio de los pacientes con cáncer de tiroides papilar metastásico pueden tratarse con éxito con este yodo radioactivo, ¿no? Solamente un tercio. Existe una tasa de supervivencia del 92% ¿no? A los 10 años, ¿no? Eso es lo que nos indica este estudio. Ahora, el resto, que son los 2 tercios, no se van a beneficiar de estas administraciones repetidas de yodo radioactivo, ¿no? Nos va a dar solamente en ellos una tasa de supervivencia de 19% a los 10 años, ¿no? Bueno, en este grupo de los 2 tercios es un grupo que puede ser elegible para una terapia contra el cáncer de tiroides dirigida con radionuclócidos a una terapia dirigida a quinasas, ¿no? Estos 2 tercios. Siguiente, por favor. Ahora, continuando con el manejo avanzado, tenemos que tener que las características de pacientes con cáncer de tiroides resistentes al yodo radioactivo incluyen, ¿no? Lo que son lesiones diana que no absorben yodo radioactivo, ¿no? O progresión a pesar de una captación sustancial de yodo radioactivo o una actividad acumulada de yodo radioactivo de mayor de 22.2 son unidades de Becquerel, ¿no? GB son Becquerel o Becquerel lo llaman también. Es una unidad internacional derivada del Sistema Internacional de Unidades, el cual va a medir lo que es la actividad radioactiva, ¿no? O también para que manejo más o su equivalente, ¿no? A 600 milicurios, ¿no? Que lo maneja más, bastante bibliografía, esos valores, ¿no? Ahora, ¿estos sirven para qué? Para lo que es la identificación de pacientes que pueden calificar para el tratamiento sistémico, ¿no? En presencia de enfermedad metastásica, sintomática o significativamente progresiva, ¿no? Bueno, existe un cuadro, ahorita les voy a explicar, una figura 3 en la que más o menos nos habla, ¿no? Sobre lo que es el manejo avanzado. Ahora, esto va a aplicar a pacientes con una o pocas áreas de diseminación metastásica, lo que llamamos lo que son los oligometástasis, ¿no? O múltiples lesiones con un área aislada de progresión, oligoprogresión, ¿no? Lo que se puede llamar. Siguiente, por favor. Ahora, en esta figura, en la figura número 3, tenemos lo que es el manejo avanzado de pacientes con cáncer de tiroides papilar avanzado, ¿no? Yéndonos un poquito al cuadro, bueno, en la parte de su pantalla, en la parte izquierda ven ustedes, ¿no? Que está descrito, pero yéndonos un poco al cuadro, ya para poder, tal vez me pueda entender, tenemos en la parte central lo que es el cáncer de tiroides papilar avanzado, ¿no? De ahí podemos describir o podemos dividir en lo que es al lado derecho, ¿no? Lo que es lesiones refractarias a lo que es el yodo radioactivo, ¿no? El cual nos va a indicar lo que es nos va a llevar a lo que es algo sintomático y asintomático. Si se diese en lo que es las lesiones refractarias, en lo que es el cáncer de tiroides avanzado, sintomático, ¿qué vamos a tener que hacer? ¿No? Vamos a tener que hacer un tratamiento localizado sistémico según sitio y número, ¿no? En caso de que sea sintomático. En caso de que sea sintomático,
las lesiones refractarias, vamos a adoptar tres, ¿no? Tres acciones. Esto, lo que es la enfermedad del sitio crítico, ustedes pueden ver ahí, ¿no? Es la letra D, que también está descrito, ¿no? En su leyenda. Vamos a tener esto, va a tener una potencial mortalidad, ¿no? Si hay alguna progresión. ¿Y qué vamos a tener que hacer ahí? Vamos a tener que hacer un tratamiento localizado o sistémico según sitio y número, ¿no? Ahora, lo que es asintomático, pero en lo que es la progresión significativa de la enfermedad o la letra E, ¿no? Que pueden ver ahí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Vamos a tener que hacer un tratamiento localizado o sistémico según sitio y número, ¿no? Y en lo que es esto asintomático y vamos a tener lo que es una enfermedad estable o de progresión lenta, vamos a tener que hacer una vigilancia activa, ¿no? Entonces, esas tres acciones se va a hacer en caso de que sea una lesión refractaria a yodo radioactivo asintomático. ¿Qué pasase yéndonos para el otro lado, ¿no? Para el lado izquierdo. En caso que hubiese una lesiones ávidas, ¿no? De yodo radioactivo, se va a tener que hacer lo que es una terapia con yodo radioactivo siempre que se observe beneficio, ¿no? O también, ¿no? La letra B, que lo pueden ver ahí. La letra B está descrito, está marcadito, entonces, todo eso, ¿no? Eso es lo que se hace, lo que es el manejo de pacientes con cáncer de tiroides papilar, está avanzado. Siguiente. Ahora, para los pacientes con cáncer de tiroides papilar refractario, ¿no? Como les he hecho mención en el cuadro, elegibles para lo que es la terapia sistémica, nos indica que la Agencia Europea de Medicamentos y la Administración de Alimentos de Estados Unidos, la FDA, creo que es, si no me equivoco, han aprobado lo que es el sorafenib y el lenvatinib, ¿no? Ambos son inhibidores multiquinasas orales con actividad antiangiogénica, ¿no? Ahora, el estudio también habla de lo que es las futuras terapias dirigidas, ¿no? Ahora, un área de investigación que puede conducir a nuevos tratamientos farmacológicos va a implicar lo que es la modulación de la diferenciación del cáncer de tiroides, cuyo objetivo es restaurar lo que es la captación de yodo radioactivo, ¿no? Ese es más que todo el objetivo de estas futuras terapias dirigidas en las células cancerosas que no puede o han perdido la capacidad de absorber yodo radioactivo, ¿no? Este término lo utiliza como rediferenciación, ¿no? Recientemente se han utilizado dos inhibidores de la quinasa, ¿no? Estamos hablando de lo que es el selumetinib, ¿no? Que es un inhibidor selectivo del gen MET, ¿no? También todavía se hizo referencia de ese gen. Y lo que es la dabrafenib, ¿no? Que es un inhibidor selectivo de BRAF, ¿no? Del gen BRAF, dirigidos a lo que es la vía hemática, ¿no? ¿Todo esto para qué? Para reducir lo que es la captación para reinducir, ¿no? Reinducir lo que es la captación de yodo radioactivo, el I-131, ¿no? En pacientes con cáncer de tiroides refractario a lo que es el yodo radioactivo. Siguiente, por favor. Gracias, doctor. Esa es toda la exposición. Ya, gracias. Preguntas por el chat, por favor. Las preguntas tienen un puntaje para los que preguntan como participación. A ver, yo les hago unas preguntas. Doris, a ver, para que se aclare, ¿qué es vigilancia activa del cáncer? Ponga su micro. Sí, doctor. Bueno, una vigilancia activa, doctor, va a ser cuando el paciente o estamos monitorizando frecuentemente al paciente, estamos viéndolo el paciente. Ya, ¿y en qué caso se hace? ¿O en qué caso se propone? Bueno, según los estudios que presenta este artículo, em, se indica que es bueno la vigilancia activa ya que va a disminuir la mortalidad, doctor, de los pacientes.
Pero ¿en qué caso se hace? Por ejemplo, dice que va a ser más, va a ser mejor en pacientes tanto como adultos, porque va a haber una mayor incidencia en pacientes jóvenes, que no, que no va a ser, va a haber una mayor mortalidad. Ya, para empezar, ¿se hace en pacientes que tienen cáncer o que no tienen cáncer? No, para prevenir, doctor. No, se hace en pacientes que tienen cáncer, ¿ya? ¿Y en qué tipo de cáncer? Mm, La vigilancia activa, como dice tu artículo, ¿ya? Y como también estaba escrito en tus diapositivas, se hace en pacientes con cáncer de tiroides, ¿ya? Este estudio que hizo el japonés, ¿cómo se llama? El médico japonés en eh, Kobe, Japón. sí, doctor. Él, él- Miyauchi, doctor. exacto, ya. Él. ¿En qué pacientes hizo el estudio? Eran Eh, pacientes que tenían cáncer, Cáncer, doctor. Sí, ¿ya? en 1263 Ya. pacientes. No, no era para prevenir, era pacientes que ya tenían cáncer, ¿eh? Por eso es importante ese estudio. ¿Y qué vio en esos pacientes? O sea, les hizo vigilancia activa, quiere decir que solo los vio, vigilancia, solo los miró, ¿ah? Por el cabo de más de 10 años. ¿Y qué encontró en ese grupo? Primero, ¿qué características tenía el cáncer? Em, bueno, manifiesta, ¿no? Que estaban en observación estos pacientes. Ya. También Pero su cáncer, ¿qué cosa tenía como característica que tenía que tener? criterios de exclusión, doctor. Que, No, por- los de inclusión. Bueno, a ver, los de exclusión. ¿A quiénes se excluían de ese estudio? la metástasis ganglionares, doctor. O sea, si tuvieran metástasis, ya no entraban a ese grupo, ¿no es cierto? ¿Quién Sí. más? Em, También los que tenían alto grado de malignidad en Ya, cuanto a la hacían biopsia. biopsia y tenían algunos criterios de alto grado de malignidad, ¿no? Sí, Que se puede saber. ¿Ya? ¿Qué más? em, Ya. mm, Y lo claro, más importante, que eh, eran, que eran microcarcinomas. ¿Qué más, es qué es un microcarcinoma? em, bueno, van a ser pequeños carcinomas, porque habla también Ya, ¿qué tan pequeños? Pues, porque en medicina no es pequeño, en medicina todo está medido. van a ser nódulos de 3 milímetros, doctor. No, no, falso. ¿De cuánto? ¿Alguien del grupo? Mayor a 3 igual, doctor. ¿Cuándo se considera microcarcinoma? ¿Alguien del grupo? ¿Nadie? También han explicado a alguien por ahí. Ya averiguan, ¿ya? ¿Cómo es microcarcinoma? ¿Cuándo se considera que sea microcarcinoma? Menor a un Ya. centímetro, doctor. Claro, menor a 1 centímetro, ¿no? Entonces, que tuviera menos de 1 centímetro. Ese grupo de pacientes, o sea, no a todos les hacía vigilancia activa, ¿ah? No los operaba, eso es lo interesante del estudio, o sea, no los operaba. ¿Y qué encontró cuando haciendo vigilancia activa en estos pacientes? Encontré, doctor, que va a haber un agrandamiento tumoral, que va a ser ¿En mayor, igual a qué 3, porcentaje? ¿En qué porcentaje se agranda el tumor? un 8%, doctor. Y eso es bastante poquito. Mm, sí, sí, doctor, es muy considerable, de acuerdo a No, 1.263 pacientes. no, pero entonces de los que no se agranda serían ¿cuánto por ciento? Bueno, es más, doctor, los que no se agrandan. Claro, serían 82%, 92%. Sí, doctor. ¿Ya? Entonces, como que, o sea, los que hizo vigilancia activa, la mayoría, ¿creció el tumor? ¿No creció el tumor? No, la mayoría no creció, doctor. Exacto, ¿no? Creció, 8% es bajo, ¿no? De los que hizo vigilancia activa y tenían microcarcinoma, ¿cuántos hicieron metástasis? Un 3.8%, doctor. Y eso es poco, bastante. Sí, también es poco, doctor. Claro, es poquísimo, ¿no? O sea, lo que demostró este estudio es que puede ser que sea mejor no operarle al paciente, ¿ya? O sea, uno escucha cáncer y dice hay que operar, ¿no es cierto? Pero este estudio demostró que hay un grupo de pacientes que no se benefician del
¿Y su mortalidad aumentó o disminuyó de estos pacientes? Respecto a los pacientes que tenían cáncer o que fueron operados. Disminuyó, doctor. No, no disminuyó ni aumentó, fue igual. O sea, era igual que te operen o que no te operen. Entonces, ¿tú qué preferirías? ¿Que te operen o que no te operen? Mm, que no me operen. Claro, ¿no es cierto? Sí, bueno, ya no tú. Bueno, en tu caso sí, a ti sí habría que operarte, porque tú eres joven. Pues el otro criterio era que notó que los pacientes jóvenes, eso sí, o progresaban. Hay progresión, ¿cierto? En cambio, si eran personas mayores, ya no. Entonces, si digamos a vuestra abuelita le detectan un microcarcinoma, ¿le recomendarían operar o no? No, doctor. ¿No? Y si justo cae en el 3%, Igual, doctor, no se recomendaría. claro, pues no. Bueno, se podría considerar no operarse, ¿no? Que es, digamos, muy abuelito, ¿no? Por eso que hace esa introducción en este artículo habla del seguimiento activo. Ya. Entonces, es pacientes con cáncer, por si acaso. Ya. Otra pregunta. Respecto a los factores de riesgo, ¿quién hizo esa parte? ¿Doris también o Liz? Factores de Yo, riesgo para cáncer. Liz, ¿no? doctor. Sí, sí, doctor. Ya. ¿Qué te llamó la atención de esos factores de riesgo? O sea, Principalmente, que salga así del concepto que tenemos de medicina. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué pasa doctor, con los fumadores? que supuestamente en el estudio hace referencia de que reduce de un 30 a un 40% en el caso de los pacientes que son fumadores activos. Y también otra cosa que me llamó la atención sería en caso de los pacientes que consumen alcohol, claro que moderadamente tiene un 20 a un 30% de reducir el riesgo. Ya, Eso sí. entonces, según ese dato, habría que recomendar que a la población que fume para no tener cáncer de tiroides. No, doctor, pero se dice de que tiene una importancia evidente para reducir el cáncer, pero Mm, no creo que sería Claro, ¿no es importante. cierto? Porque, claro, ¿por qué? Porque estás viendo, bueno, es un dato que han sacado que los que llama la atención, ¿no? O sea, los fumadores tienen menos, en otras palabras, los fumadores tienen menos cáncer. Pero obviamente un fumador tiene más riesgo de hacer problemas pulmonares, problemas cardiovasculares, ¿no? O sea, solo es un dato que tiene. Pero llama la atención, ¿no? Los que fuman tienen menos cáncer. Y los que toman moderadamente también, ¿no? ¿Los recomendarías tomar moderadamente, no? Doctor, se dice de que hay algunas personas que pueden tomar de repente después del almuerzo Sí, sí, un sí. poco, pero yo Sí, creo que como dice sí, moderadamente. sí, sí. Hay poblaciones que toman moderadamente normalmente, o sea, en otros lugares se toma siempre un vaso de cerveza después de almorzar, ¿no? O se toma vino después de comer, ¿no? Entonces, bueno, eso llama. Lo otro que te pedí que revisaras es sobre estos, ¿no les ha llamado la atención, jóvenes? ¿Qué cosa dijiste? Calmadores de flama, ¿cómo era esto de la flama? Liz, Sí, doctor, retardantes de flama, ¿no? sí, retardantes. ¿Qué son esos retardantes? Explícales a tus compañeros. ¿O han entendido qué son retardantes de flama? No. Pregunten, jóvenes, ya. ¿Qué son los retardantes de flama? Doctor, encontré de que lo encontré como retardantes de fuego, que De solo, fuego, flama, ya, sí. ajá, Sí. lo entendí como que son favorables para el medio ambiente, pero No, la verdad, no son tan favorables. pero que son, no favorables, pero son amigables para el medio ambiente, Ya, eso es lo que dice pero la que son, industria. ¿Y sí, dónde están? ¿Dónde están? podría ser en los materiales que son fabricados con plásticos y también incluso en algunos materiales textiles. Ya, no, esto Escolar. es, bueno, no he revisado bien. Estos retardantes de flama, ¿ustedes han escuchado las noticias de que los celulares a veces se prenden, se queman? ¿Han escuchado noticias ahí que se durmió con el celular enchufado y se incendió su habitación, así, ¿no? O se explosionó Sí, su celular.
¿Han escuchado eso, jóvenes? Sí, doctor. ¿No? Doctor, Entonces, los aparatos, sobre todo los celulares, si ustedes ven cuando los ponen a cargar o cuando los usan mucho tiempo, se calientan, ¿no es cierto? Entonces se ha visto que estos pueden calentarse a tal punto que producen fuego. Entonces, cuando fabrican actualmente los celulares, les ponen un revestimiento con este retardante de flama, se llama. Es un producto industrial. Me parece que es parecido al plástico. No sé exactamente qué es, pero es un material que se utiliza para disminuir la calor que generan el cargar un celular o utilizarlo. O sea, estos retardantes están todos los días en vuestras manos. El estudio que hicieron, al que hace referencia el artículo, es un estudio donde encontraron que hicieron un estudio, fíjense bien interesante, lo que hacían es tomar una muestra de lo que barrían en las casas. O sea, en cada casa barrían y de ahí tomaban muestra y veían cuánto de este material quedaba, porque obviamente de los celulares se va desprendiendo poco a poco este material, ¿no? Y encontraron que en las casas que había más de este material, había más prevalencia de cáncer de tiroides, ¿ya? Eso dice el estudio, ¿no? Entonces, por eso te pedía que lo revises, porque cada vez que uno agarra un celular está expuesto a estos retardantes. Ahora, no quiere decir que te va a dar cáncer, ¿no? Obviamente, pero sí probablemente el exceso la exposición excesiva a esta sustancia te aumenta el riesgo de cáncer. Ya. Otras preguntas. A ver, preguntas tienen ustedes. Acá he visto dos. Indicaciones de tiroidectomía y lobectomía en cáncer papilar. A ver, ¿puedes aclarar eso? Creo que eso ha hecho Iván, ¿no? Iván. ¿No? Sí, te escuchamos. Sí, doctor. No, yo hablé sobre lo que es la terapia de yodo radioactivo. Ah, ya. Entonces, Liz. sí, doctor. La indicación de una tiroidectomía total sería en el caso de, por ejemplo, en caso de los pacientes que tengan un historial de radiación. También podría ser en los casos de que haya una metástasis que haya sido conocida. También en el caso de una extensión, en el caso de que el tumor también haya sido diferenciado. Y principalmente eso sería en cuanto a la tiroidectomía total. Y en cuanto a la lobectomía, en caso sería de que no haya una metástasis a distancia, también cuando no haya una extensión extratiroidea y también cuando no haya una metástasis a nivel de los ganglios cervicales, como lo dije en la exposición. Doctor, también es en cuanto hay una evidencia preoperatoria de una enfermedad más avanzada. Claro, claro. Justamente tú evalúas si tiene ganglios. ¿Cómo sé que, ya, digamos, tienen un nódulo, ¿no es cierto? Le hacen biopsia, sale cáncer. Cáncer sale. Entonces que le voy a indicar que se opere la mitad, lobectomía, donde está el nódulo, o toda la tiroides. Esa es la pregunta. Entonces, se hace una evaluación de lo que ha dicho Liz, justamente, si tiene ganglios comprometidos. ¿Cómo podría saber que tiene un ganglio comprometido? Entonces, como dice Doris, se le hace una ecografía preoperatoria. En la ecografía busca los ganglios. Le pedí también a Liz que pusiera una diapositiva de ganglios, porque en el cuello hay muchos ganglios, ¿no? Entonces se hace una ecografía de ganglios y ahí se evalúa, tiene que ser un ecografista con bastante experiencia en evaluar ganglios, ¿no? Acá en Cusco sí tenemos, ¿no? Se evalúa los ganglios y si vemos un ganglio, de hecho se van a ver los ganglios se ven, ¿no? Pero vemos un ganglio sospechoso, se llama, o sea que les había dicho que cambia su estructura normal. Entonces el ecografista te dice, hay un ganglio sospechoso digamos, en el área 1, 2, 3 o 4, ¿no? En el área, en cualquier área. Entonces, si es así, entonces hay que hacer tiroidectomía, pero además hay que sacar ese ganglio, ¿no? Para eso sirve la evaluación preoperatoria. Hay que hacer tiroidectomía total. La lógica es que si está ya en un ganglio, probablemente esté en toda la tiroides, el cáncer, ¿no? Que esté en el lado, si encontraste el nódulo en el lado derecho, puede ser que haya pasado al izquierdo. Ahí se hace tiroidectomía. Pero el otro criterio que no has dicho es el tamaño. El tamaño del nódulo es sumamente importante.
Si el tamaño es menos de un centímetro, se recomienda hacer lobectomía. Si tiene de 1 a 4 centímetros, también, y que no haya ningún signo de ningún ganglio, que el nódulo no extravase el borde tiroideo, ¿no? Como ha dicho. Entonces se recomendaría hacer también lobectomía. ¿Ah? Pero si tiene ya más de 4 centímetros, de todas maneras tiroidectomía. Eso es lo que dice la recomendación. A pesar de eso, yo les digo, en la práctica, casi siempre cuando ven cáncer, así sea de 1 centímetro o de 2 centímetros, menos de 4 centímetros, les hacen tiroidectomía total, ¿ah? En la práctica. La guía, bueno, ha cambiado hace unos 4 o 5 años, pero la formación de algunos médicos, sobre todo los cirujanos, es muy antigua, entonces ellos son, como dicen, de escuela antigua, ¿no? Y les operan todos, ¿no? A ver, pónganse en la práctica, ¿no? A un paciente le encuentran un tumor de 3 centímetros, ¿no? Grandecito. Entonces el cirujano le dice, no, mejor te saco toda la tiroides, ¿no? Ya, evitamos que puede ser que esté en el otro lado, entonces te sacamos toda la tiroides. En realidad habría que hacer una evaluación un poco más actualizada. Evaluar si hay ganglios, ver el nódulo, ver si está extravasando los bordes, todo eso se puede ver por la ecografía. Si extravasa los bordes de la propia tiroides, ¿no? Entonces ahí recién recomendaríamos hacer la tiroidectomía total. ¿Ya? Entonces esas son las indicaciones de lobectomía y tiroidectomía total. Yoshimardo dice, ¿qué consideraciones sobre el paciente y el sistema de salud debería tener en cuenta sobre el marco para planificar la extensión de la tiroidectomía? A ver, ¿entienden esa pregunta? ¿No? ¿Quién ha hecho eso? Liz, creo, ¿no? Ese está en un cuadro, pues, ¿no? ¿Qué consideraciones sobre el paciente y el sistema de salud deberían tener en cuenta sobre el marco para planificar la extensión de la tiroidectomía? ¿Qué puedes decir eso, Liz? A esa pregunta. Doctor, también lo expliqué en el cuadrito que Ya, quiere que le aclare sobre seguramente. A ver, el marco para planificar la extensión de la tiroidectomía. En cuanto a lo que pregunta de los pacientes y el sistema de salud, sería en cuanto también tener en cuenta la preferencia que tenga el paciente por un tratamiento, también dar a conocer al paciente el riesgo potencial que puede presentar la tiroidectomía, y también tener en cuenta la edad del paciente y también la experiencia quirúrgica que haya sido disponible, y también realizar un seguimiento bueno, en cuanto al paciente, ¿no? Y también ver si la terapia, dar a conocer también al paciente si la terapia va a ser agresiva o menos agresiva, y también la posibilidad de que los pacientes se adhieran a este tratamiento. Ya, correcto. Dice, ¿qué se debería hacer en caso de recurrencia del cáncer? Iván. ¿Recurrencia de cáncer, Iván? Tu micro. Sí, sí, doctor, estoy acá. Lo que es esto, doctor, justamente le expliqué en el cuadrito, lo podría considerar lo que es esto, en lo que son lesiones refractarias. No, solo recurrencia, dice. O sea, primero habría que aclarar qué cosa es recurrencia del cáncer. ¿Cómo se detecta una recurrencia del cáncer de tiroides? Claro, tendríamos que hablar de una recurrencia, sería una recidida, doctor, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo detectas? Bueno, bueno, como usted lo mencionó, la ecografía sería ¿no? el método para detener, para poder Sin embargo, ya le operaron la tiroides. ¿Cómo noto? Con un ganglio. La presencia de un ganglio sería. Así es, doctor, sí. Un ganglio. Y también tendríamos que ver, por ejemplo, bueno, también ver lo que es ¿no? Lo que es bueno, con los exámenes, doctor, con los exámenes más que todo, y también, pues, yo pienso que también una biopsia sería, doctor, también, ¿no? Del ganglio, ¿no? Si se encuentra un ganglio sospechoso, esa es una forma. La otra forma es en los rastreos. En el rastreo que le hacen, le administran yodo y aparece captación en el pulmón, en el cerebro. Es otra forma de que hay recurrencia.
La otra forma, ¿cuál sería? ¿La tiroglobulina te avisa si hay recurrencia? ¿Sí o Sí, no? sí, doctor. Sí, Claro. exacto. Ya, Sí, respuestas doctor. rápidas, ya por el tiempo. La tiroglobulina, si está alta la tiroglobulina, puede haber recurrencia, entonces hay que buscar, no se hace, como dice ahí, tomografía, ecografía, ¿cierto? Ya, ¿y qué se hace cuando hay recurrencia? Lo primero que se hace. Mm, caso de recurrencia, doctor. ¿Cómo se trata la recurrencia? Tenemos que hacer un tratamiento localizado, doctor, o ¿Cómo? sistémico. Ya, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el tratamiento? Mm, Ya, creo que no decía. sí, doctor, Yodo. no. Le administras yodo, pues, ¿no? Yodo a altas dosis. Entonces, si hay una recurrencia, digamos, en el pulmón, que es inaccesible, pequeñito, le das yodo, ¿no? Y el yodo va a ir, solito el yodo va a ir a esa célula y la va a anular, la va a quemar, el yodo. Ahora, si es accesible, si es un ganglio grande, se puede mandar a operar, ¿no? Entonces, siempre que es recidiva, hay que operarlo o darle yodo, ese es el tratamiento, ¿ya? Ok. A ver, respuestas rápidas, por favor, ya, para avanzar. Dice, contraindicación de yodo en pacientes con diagnóstico de cáncer papilar. Iván, contraindicaciones del yodo. Doctor, justamente leí el artículo, bueno, no habla de eso, pero hace una revisión. La única contraindicación del tratamiento con yodo radioactivo es el embarazo. Exacto, Eso es lo que- embarazo. Exacto. ¿Por qué las mujeres que reciben tratamiento con fertilidad tienen mayor riesgo de cáncer de tiroides? Liz o Doris. Respuesta rápida. ¿Por qué las mujeres que reciben tratamiento de fertilidad tienen mayor riesgo de cáncer de tiroides? Liz, respuesta Doctor, rápida, jóvenes. en el artículo no mencionaba una No menciona. evidencia, doctor. Sí, no menciona. O sea, son estudios epidemiológicos, ¿ya? Seguramente que hay alguna teoría. Debe ser los estrógenos, ¿no? La cantidad de estrógenos que recibe. Eh, pero no, el artículo no lo dice, sí. ¿Ya? Que habría que ir a la referencia. ¿En qué estadios de carcinoma de tiroides se recomienda la cirugía? En la cirugía se recomienda, ¿quién es esta parte? Cirugía Liz. ¿En qué estadio de carcinoma se recomienda la cirugía? Liz, Doctor, ¿sería en el estadio 4? ¿qué estadio 4? Apenas se detecte, se hace cirugía. El estadiaje del carcinoma, recuerden, es el TNM. T1, T de tumor, N de, no, de ganglios y M de metástasis a distancia. Entonces, el cáncer se opera en el estadio. Apenas encuentras el cáncer, cuanto más tempranamente operes, mejor. O sea, lo encuentras el tumor y confirmas que es cáncer y debes operarlo. ¿Ya? Excepto si tú decides hacer seguimiento activo, que sería no operarlo, ¿no? Pero como ya hemos conversado, el seguimiento activo se hace solamente en microcarcinomas, ¿no? Y en personas que tú ves que no, que sean mayores y que tengan condiciones para hacer el seguimiento, ¿no? Que obviamente que el paciente pueda venir, pueda chequearse, ¿no? Solamente en esos pacientes uno podría decidir por seguimiento activo. Todos los demás se operan, apenas los encuentres. O sea, en T1, apenas encuentres el tumor, se debe operar. O sea, no hay que esperar que estén en estadios avanzados, menos el 4. Se da en, ¿qué dice Carlos Arenas? Se da en todos los casos postirotomía de la presión de yodo. A ver qué dice el radiólogo Iván. ¿Se da, dice, en todos los casos? Yodo, radioactivo. Doctor, ¿Sí recordemos o no? que ¿Sí o no? no, doctor, no. No se da, esa es la respuesta. No se da en todos los casos. ¿Se da? ¿En qué casos no se da? Si no me recuerdo, doctor, es lo que son bajo riesgo. Exacto, bajo riesgo. Y para ser bajo riesgo ya les expliqué, ¿no? Bajo riesgo. Que sea el tumor menos de 4 centímetros y que no tenga ningún signo de afección ganglionar, ¿no? Les puse un cuadrito en la clase. Entonces, no a todos se da. Aunque en la práctica también les contaré que a todos les dan, ¿ya? Porque los mandan a todos, por si acaso dicen y los mandan. Pero, bueno, falta actualizar mucho en los colegas. ¿Cuál
¿cuáles serían los efectos secundarios de la cirugía de tiroides? Creo que no lo he mencionado, yo les voy a decir. Los efectos secundarios son, primero, el hipotiroidismo, porque quedan sin tiroides, si le hacen toda la tiroides, si hacen tiroidectomía total. Puede ser el hipoparatiroidismo, porque las paratiroides están muy cerca ahí detrás de la tiroides y a veces no las respetan y las sacan, ¿no? Los operan. A veces por falta de experticia del cirujano, a veces porque el tumor es muy infiltrante. Y el otro sería la afectación del nervio laringio recurrente, ya que es el nervio de las cuerdas vocales. Entonces los pacientes quedan a veces con disfonía de por vida. Justo tengo un paciente que es cantante, ¿no? Y le han encontrado un nódulo, entonces no sabemos si operarlo o no todavía. Le vamos a hacer una biopsia, porque si es cantante, imagínense, pierden la voz. Muy bien, jóvenes, listo. Elizabeth, voy a apuntar, Elizabeth Barrientos, su puntito por preguntar. Listo. ¿Algo más, jóvenes? ¿Todo está bien? Ok, entonces terminamos. Ya la próxima semana empezamos con hipófisis, ¿ya? Como saben, ya el 4 es el examen, pero eso no hace que ya avancemos la parte de hipófisis. En hipófisis hay un seminario inicial que lo van a hacer el día viernes, ¿ya? Entonces yo hago clases el martes y el viernes es seminario, está en el cronograma. Creo que ya les pasé los artículos de hipófisis, no todavía. ¿Delegada? No todavía, doctor. Y en cuanto también al cronograma, todavía no dice cuántos alumnos van a hacer la exposición. De hipófisis, ¿no? Falta ya. Entonces lo hago estos días, este fin de semana lo hago, ¿ya? Para